El domingo pasado pues reanudamos nuestro estudio, el estudio de la segunda carta a los Corintios, ahí en el capítulo 6, en un contexto muy general para no entrar eh, en los detalles que ya se hablaron, que ya nos dijeron, que ya nos enseñaron. Es importante que recordemos el por qué el apóstol Pablo hasta este punto, llega hasta este punto y hace un énfasis de darle el alto valor a la gracia. ¿Sí se acuerdan? Que así se llamó el tema pasado. La gracia de Dios, por supuesto. Que la gracia de Dios es ese regalo maravilloso que cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona puede llegar a recibir, pero que después de haberlo recibido, el que ya es un creyente, no debiéramos pisotear, no debiéramos tenerlo en menos. Por lo que, como mencionó el pastor el domingo pasado, el creyente debe darle el peso y el valor debido a la gracia de Dios que Él nos ha dado. Eso está en el versículo 1 del capítulo 6. Todo creyente debe ser en esta tierra un colaborador. ¿Cuántos han creído aquí en Jesús? Somos colaboradores del Señor, somos ministros de su gracia, la impartimos lo que recibimos, hemos recibido de Él. ¿Usted qué imparte, mis hermanos, con la gente que no conoce a Dios? ¿Qué es lo que imparte? Esperemos que sea la palabra, porque muchos no son conocidos como cristianos, no son conocidos. Entonces, ¿qué imparte? Entonces, usted no es un colaborador. Es un creyente, pero de la secreta, de la agencia secreta de colaboradores. Que ya de mucho tiempo después uno se viene a enterar, ay, ¿a poco eras cristiano? Yo ni sabía, tanto tiempo trabajando, 30 años trabajando juntos y no sabía que eras cristiano. Por esa gracia no debemos ni ser ni dar ocasión de tropiezo a nadie, porque además de ser colaboradores de Dios, también somos ministros de esa gracia. Aún en situaciones adversas, como Pablo lo explicó en el versículo 3 y 4, ¿sí? ¿Qué podemos ver en estas palabras del apóstol Pablo, mis hermanos? ¿Qué podemos ver? ¿Ya se posicionó ahí en el capítulo 6? Solo podemos ver a un pastor, a un verdadero pastor. Después, obviamente, antes nuestro Señor Jesucristo, que es el pastor de pastores, el que únicamente fue el único el que pudo dar la vida por las ovejas. Pero en estas palabras podemos ver que hay un pastor preocupado por las ovejas, por el rebaño, por lo que reciben, por lo que comen. Y eso es un verdadero pastor. Que la grey de Dios, que la grey que el Señor puso en la mano de este pastor sea bien alimentada, con alimentos que nutren el espíritu, porque hay mucho alimento hoy más que nunca. Hay muchísimo alimento. Métase a la red y va a encontrar alimento. Pero ¿usted qué cree? ¿Ese alimento nutrirá el espíritu de todo lo que hay en la red? Tal vez muy poco. Tal vez muy poco. Pero aquí tenemos a este pastor que nos enseña cómo deben de ser los pastores, ¿no? Aquellos que Dios ha puesto en sus manos estas ovejas. Y una vez más podemos ver cómo este gran colaborador del Señor, estamos hablando de Pablo, le estaba dando el verdadero valor a la gracia que había recibido, no la estaba pisoteando, no dejó la obra tirada y ahí nos vemos. Sí, estuvo 1 año y medio con los Corintios, pero siempre estuvo pendiente de la grey de Dios, de los Efesios, de los Corintios, de los Gálatas. Ahí están las cartas. Y lo mismo que Juan el apóstol, ahí estaba, pendiente de lo que sucedía. Y entonces este colaborador del Señor estaba dándole el valor a la gracia que recibió. ¿Cómo? Cuidando lo que el Señor le había encomendado.
¿verdad que sí? Y este es el principio que podemos extraer del ministerio o servicio del apóstol Pablo, que este pastor cuidaba tanto, fíjense muy bien, la vida interna como externa de los creyentes. ¿Por qué interna? Porque se aseguraba de que recibieran buen alimento, palabra de Dios, no filosofías, no emociones, no pensamientos positivos de los que ustedes me entienden, ¿verdad? Es la palabra de Dios lo que recibía. Pero también externamente, y es lo que vamos a estudiar hoy, también externamente damos testimonio como ministros, como colaboradores del Señor. Y no es que fuera un pastor entrometido como muchos corintios, voy a decir corintios, creen que el pastor se mete en su vida, no es que el pastor ya, no pensemos así, corintios, digo hermanos, no pensemos así. Los corintios casi querían linchar a Pablo, porque señalaba con la palabra de Dios las cosas que estaban mal delante del Señor. Y él no era un pastor entrometido, ni siquiera quería gobernar la vida de los creyentes. Más bien lo que podemos entender en cada carta de este pastor, porque es el que más cartas, más libros, como usted le quiera llamar, hay en el Nuevo Testamento, y estas las enviaba a las iglesias. Y ahí podemos entender que había enseñanza, había exhortación, había también reprensión, pero también había gozo, había gratitud también. En esas cartas él no buscaba saquear a nadie, como muy comúnmente sucede hoy en día. Él no buscaba saquear a nadie. Dice que él no buscaba dádivas, buscaba más bien que cada creyente diera fruto interna y externamente. ¿Para beneficio de quién? ¿Del pastor o de uno mismo? De uno mismo. Demos gracias a Dios por nuestro pastor. Demos gracias a Dios por esta iglesia, Casa de Oración, porque se preocupan por un buen alimento para nosotros. Demos gracias. No buscamos ganancia, mis hermanos. Si se les dice, si se les habla acerca de ser fieles en sus diezmos y en sus ofrendas únicamente, es porque la obra lo requiere, mis hermanos, pero no es para el pastor, al menos aquí así está sucediendo. Es para todo lo que usted está viendo, mis hermanos. Y Pablo muchas veces, como ya lo estudiamos, pues él sufría hasta de ayuno, y no es que ayunara propiamente, como dijo el pastor, ¿verdad? Porque quisiera una petición a Dios, sino porque no había ni para la comida. No había ni para comer. Él buscaba en cada creyente, como se busca aquí en usted y en mí, que demos fruto para beneficio nuestro, no para Él. Como se lo dijo a los Filipos en Filipenses 4:17, que dice el apóstol Pablo, le dice a la iglesia, le dice: no es que yo busque dádivas de ustedes, sino que busco fruto que abunde, no a su cuenta, a la cuenta de ellos, no a la cuenta bancaria de los apóstoles, que ya están más descubiertos por usted que cualquier cosa. No, es a la cuenta de usted, para beneficio de usted. Y eso es lo que buscaba Pablo, y eso es lo que se busca aquí, mi hermano. Es lo que se busca. Por eso nos preparamos, estudiamos, oramos a Dios para que Dios sea el que le hable a usted, mis hermanos, y no hable nuestra carne, nuestro pensamiento, o de alguna manera usando la palabra manipularlos para hacer ciertas cosas. Oye, que Dios me reveló que me des un auto, que me des tu casa, No, absolutamente no. Nos preparamos para que usted reciba, y sus jóvenes también, sus hijos, sus niños, reciban palabra de Dios que les nutra,
que produzca fruto. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se pretende. Pero si usted siente, no, está dura la palabra, me está hablando de mí, bueno, mis hermanos, pues ¿qué le digo? Y por eso Pablo básicamente les dice en el versículo 12 y 13, a manera de súplica, por el bien de ellos, les ruego, Corintios, me abran su corazón, que escuche el consejo, que escucharan el consejo de Pablo, que no fueran estrechos con él, porque les decía la verdad. Y la verdad muchas veces molesta, ya no digo ni duele, incomoda, molesta. Pero si usted va al médico, y aquí los médicos no van a dejar mentir, ¿acaso usted le va a decir a una persona que tiene 2 días, que en 2 días se va a morir, le va a decir, no, aguántate tranquilo, mira tú, tómate esto? Usted le va a decir la verdad, ¿cierto o no? Bueno, así era Pablo, un médico que les decía la verdad a los que estaban enfermos. Y es precisamente por ese cuidado y advertencias que continúa Pablo con lo que vamos a estudiar ahora. Posiciónese por favor en el versículo 14 de la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Porque aquí vamos a ver algo tremendo. Aquí vamos a ver algo tremendo. Vamos a ver en 2 vertientes, pero primero vamos a leerlo. Dice, no se unan en yugo desigual. ¿Con quién? Con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo les recibiré. Y seré para ustedes por padre, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dele la vuelta a la página, veamos el versículo 7.1, porque hay una continuidad ahí. Capítulo 7, versículo 1. Así que, hermanos, acuérdense que esa es una palabra conectora con lo anterior. Así que ¿qué? Conforme a todo lo anterior, lo que acabamos de leer, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Las del versículo 18 y 17. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Me ayudan a orar? Señor, Padre, nos presentamos de ti con toda reverencia, Señor, a estudiar, a meditar, a examinar tu palabra contra nuestra vida, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, a todos los que estamos aquí, Señor. Ábrenos el corazón duro, Señor, que a veces se niega a recibir tu palabra y reconocer que necesitamos ser transformados, Señor. Padre, glorifícate. Por amor de tu nombre, Señor, habla tú tu palabra, Señor, y utiliza a este siervo, Señor, inútil. Y exalta tu nombre, Señor Jesús. Te lo pido en tu santo nombre. Amén. ¿Qué estamos viendo aquí, mis hermanos? ¿Cómo es que el apóstol ha llegado hasta este punto, conforme a lo que ya estudiamos? Por la falsa idea que los corintios tenían en cuanto al ministerio del apóstol Pablo. Sí, mis hermanos, la iglesia a veces es dura, a veces con los pastores fieles del Señor. Es dura. Y algo así estaba sucediendo con Corintios. Era dura, una iglesia dura con su ministro, ¿sí?
de la palabra de Dios. Y eso es una falsa idea. Y esta falsa idea, ¿cómo se filtró? ¿Cómo se filtró esta falsa idea, esos falsos pensamientos? Bueno, se filtró por falsos maestros, recuerden muy bien, estaban aceptando doctrinas. Se filtró por tres cosas: falsos maestros, falsas doctrinas y aún la misma cultura o tradición de la propia región. Así brevemente, veamos estas tres cosas, brevemente. De los falsos maestros, el apóstol Pablo ya había experimentado el peligro de tener en la misma iglesia falsos maestros. Más bien la iglesia ya había experimentado, Corintios ya había experimentado de recibir a falsos maestros. Los recibió. Y en varias de sus cartas el apóstol Pablo advierte el peligro de no analizar las escrituras conforme a lo que les enseñaban. El peligro de obedecer todo aquello que no estaba de acuerdo al santo evangelio de Cristo. Había peligro y estaba Pablo, sí lo ha leído, ¿verdad? Diciéndoles, cuiden esto, por ejemplo, como en Gálatas 1:6, fíjense cómo les dice. Yo quiero imaginarme la expresión del apóstol Pablo cuando dice estas palabras. Cada vez que leo esta parte, me imagino un emoji ahí, así como, ¿qué? Estoy maravillado, dice Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que les llamó. ¿Por qué? Por la gracia de Cristo, para seguir ¿qué? Llegaron y recibieron la palabra, la creyeron. Oye, no, pues que sí, Pablo está equivocado, Pablo es bien duro, Pablo es bien rígido. No, ahí ni te muevas. No. Y dice Pablo, y no que haya otro, no es que haya otro, sino que hay algunos que les perturban. Eso es lo que produce un falso evangelio, un evangelio torcido, un evangelio disfrazado, porque lo puedes escuchar bien y tú dices, bueno, pues sí se puede entonces, pero aguas, porque ahí ya empezó la duda. Sino que hay algunos que les perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto nos dice que el objetivo de Satanás, mis hermanos, no es negar el evangelio. A estas alturas ya no es negar el evangelio, sino corromperlo con pensamientos, con ideologías, con psicología. Es corromperlos para desviar los más que pueda. Y usará de todos los medios para lograrlo. Usará de todos los medios. Usará personas. Usará falsos maestros, falsos apóstoles, incluso. ¿Ya se abrochó el cinturón? Pues abrócheselo. Porque también usará falsos hermanos. Digamos como los discípulos ahí con Jesús. ¿Seré yo maestro? Jesús se los dijo a ellos. Se los dijo y de frente. Falsos hermanos. Y también, y de ser posible, usará hasta apariciones de ángeles para engañar aún a los escogidos, como Jesús los dijo en Mateo 24:24, que dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún, ¿a quién? Dígalo. ¿A quién? A los escogidos. ¿Usted es escogido de Dios? Pues tenga cuidado. Tengamos cuidado. ¿Cómo los engañarán? Punto número 2. Con falsas doctrinas. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Pablo predicaba una sana doctrina que molestaba, que incomodaba a muchos. ¿Por qué?
porque en sus corazones no había todavía el corazón de Dios, el Espíritu de Dios, y se incomodaban y se molestaban y, y criticaban. Eso es lo que te lleva a hacer. Eso es lo que lleva a ser a una persona criticona, juzgadora de los verdaderos hermanos. Y entonces dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a esos deseos profundos de pecar. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a esos cuentos, a esas fábulas. Las van a aceptar. Cristo no nos rescató para andar como cristianos derrotados, sino como cristianos victoriosos. Amén. Mis hermanos, al menos aquí en Casa Oración, escuche bien. No nos cansaremos de decirles, de exhortarles, así como Pablo lo hacía a las iglesias, que tengan mucho cuidado con lo que escuchan, mis hermanos. Les decía, hay mucho alimento en la red, pero no todo nutre. No todo nutre. Tengan mucho cuidado con lo que escuchan y a quienes escuchan, porque una enseñanza desalineada al Evangelio de Cristo le va a desviar. Le va a desviar. Si siente que te da la libertad a algo, esa enseñanza que deseas en lo profundo de tu corazón y no precisamente es alineado a la voluntad de Dios, y sabiendo que siempre te ha hecho dudar esa situación porque sabes que es pecado, esa doctrina no va de acuerdo al Evangelio de Cristo y es un engaño para desviarte del propósito de Dios, e incluso hay doctrinas que parecen sanas pero que invitan hasta incluso privarse de la vida misma. Total, que yo soy salvo. Así. Recuerden que en el capítulo 15 de la primera carta de los Corintios, Pablo tuvo que tratar nuevamente con temas que ya había tratado, por ejemplo, como la resurrección de Cristo, la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque habían recibido maestros engañadores que afirmaban esto y Pablo les vuelve a enseñar las bases. Pero ¿cómo? Pero si se predica Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que no hay resurrección de los muertos? Ese tipo de doctrinas se meten. Mis hermanos, yo insisto, en la red hay muchas doctrinas y muy atractivas al oído, pero cuidado, porque pueden ser muy peligrosas. 3, las tradiciones culturales. Recordemos de dónde sacó Dios a la iglesia de Corinto. Corinto era una ciudad cosmopolita, comercial y religiosa. Su cultura era sincretista y moralmente muy laxa, muy endeble, muy débil, muy fácil. Los creyentes estaban rodeados de templos paganos, ahí donde estaban ellos, la ciudad, y también de las prácticas idolátricas. Acuérdense que pues hacer una población de esta ciudad de adoradores de ídolos estaban repletos de todos los ídolos, incluyendo la inmoralidad sexual y festividades politeístas. Y eso hacía difícil la separación entre la vida cristiana y la influencia de ese mundo. Lo hacía un poco complicado por las relaciones que se tenían que tener, pero aquí vamos a aprender precisamente cómo deben ser nuestras relaciones. Hay unas respuestas aquí tremendas en esta porción de las Escrituras de cómo deben ser nuestras relaciones con los que no conocen a Dios, incluyendo los que se dicen conocer a Dios. Ahorita van a ver. Y es por estas cosas que principalmente que la iglesia de Corintio se permitía concesiones. No, pues sí, que vamos al templo a adorar. Total que tú adora, yo ahí tranquilo, o sea, te acompaño. Muchos tipos de estas cosas, ¿no? Y esto reprobaba el ministerio, reprobaba las enseñanzas del apóstol Pablo y la vida misma. Ay, no, es que
¿Cómo? ¿Ya no puedo hacer ni esto ni el otro? Ahorita vamos a ver. Pero este es el corazón del pastor que se preocupa por la santidad de la iglesia del Señor. Aunque para algunos parezca encimoso, pero nunca es así, sino que somos templo de Dios. Piensa en eso. Cuando viene una exhortación por parte de su pastor, pensemos siempre que somos templo de Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y no solo eso, sino que Él habita en nosotros. Y este pastor Pablo desea que la iglesia se guarde por lo que significa ser templo de Dios, por lo que significa que el Espíritu de Dios habite en usted y en mí. Entonces, a continuación el apóstol Pablo hará una serie de preguntas retóricas que por sí mismas ya conocemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta a las preguntas que va a hacer? Pero vamos a analizar un poquito más a profundidad a lo que se está refiriendo. Posiciones ahí, por favor, en el versículo 14. Dice la primera parte: no se unan en yugo desigual. ¿Con quiénes? Bueno, este es el verso favorito para los jóvenes, para que se los demos a los jóvenes, a los que andan buscando ahí a la sierva por donde no es. Andan buscando filisnenas o filisfeos en lugar de siervos de Dios. Este es el verso más usado para enseñar a los jóvenes el principio y los resultados de la unión entre un creyente y un no creyente. Pero, ¿qué cree? No es precisamente el contexto de lo que el apóstol Pablo va a enseñar o está enseñando. Porque todo lo referente al noviazgo y a las relaciones maritales, ya Pablo ya lo trató en la primera carta. ¿Sí lo recuerda? Ahí en el capítulo 7 de la primera carta. Pero esta porción no excluye que no usemos este pasaje para enseñar eso. Por supuesto, hay un principio hermoso para enseñar acerca de esta unidad. Porque es una realidad que los que somos creyentes debemos limitarnos, escuche bien, debemos limitarnos en unirnos en una relación íntima y personal con los que no creen. Creo que esto la mayoría de todos los que lo escuchan lo tienen muy claro, ¿verdad que sí? Pero no se obedece. ¿Ves a una jovencita que por mucho tiempo sirvió, creció en la escuela infantil, sirvió y de pronto vino un filisteo y se casó con ella? O vino infiltrado, ¿no? Que sí, que yo lo convierto y pues terminó la convertida fue ella, pero para retroceso. Pero para que no se entienda mal este concepto de lo que estamos hablando hoy, de las relaciones interpersonales que debemos de tener con los no creyentes, voy a poner las siguientes bases que la misma palabra de Dios y Jesús establece en cuanto a esto. Porque hemos de relacionarnos con la gente, ¿sí o no? Usted va al súper y va a la carnicería y no sabemos si la persona que está ahí rebanando la carne es cristiano o no, ¿verdad? Menos si está dando machetazos y ¿qué quiere? Así, asumimos, ¿verdad? No conocemos el corazón, pero y menos cuando lo vemos escuchar hablar con un lenguaje florido, ¿verdad? Pero vamos y de alguna manera hacemos una transacción, ¿sí o no? Compramos un servicio, pagamos por ello lo justo, recibimos nuestro bien y nos vamos, ¿verdad? ¿Por qué pongo estas bases? Dice Juan, que dijo Jesús en el capítulo 17, versículo 15 y 16, no ruego que los quites del mundo. Está orando Jesús por usted y por mí, los que hemos creído en Él. Porque si hubiese querido Jesús quitarnos de esta tierra, pues nos hubiese llevado con Él junto
y aquí se acabó todo, cerramos la Biblia y vámonos, ¿verdad? No, no es eso. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, ahí está, del mal, exactamente. ¿Qué dice el 16? ¿Qué dice? No somos del mundo, eso mi hermana, sí, porque es para nosotros, ¿verdad? No somos del mundo, como no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dice Jesús. Vamos un poquito más a profundidad, porque esto que Jesús está diciendo, Pablo lo interpreta de la siguiente manera. 1 Corintios 5:9, ya lo estudiamos también. Les he escrito por carta, dice. 1 Corintios 5:9. Sí me interesa que vayan, mis hermanos. Búsquenlo, por favor. Yo les espero. Porque esta es la base de esta enseñanza. ¿Lo tenemos? Les he escrito por carta. ¿Qué cosa escribió Pablo por carta? La escribió por carta porque no pudo ir, ¿verdad? Pero ¿qué cosa escribió por carta? ¿Qué les dijo? ¿Que qué? No se junten con los fornicarios. Pero subraye lo que sigue en el versículo 10. A ver, vamos a poner bien las bases. No precisamente, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. Entiéndase quiénes, los no creyentes, los que no han creído en Cristo Jesús. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con el mocha orejas, o con los idólatras. Pues en tal caso les sería necesario salir del mundo. Es congruente lo que dice, ¿cierto? Ok. Más bien dice, les escribí que no se junten con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni comas. O sea, este último, que se dice ser un creyente, pero sus acciones demuestran todo lo contrario, como un incrédulo, ¿sí o no? Y con esto hay que tener, con estos hay que tener también mucho cuidado y discernimiento, mis hermanos, discernimiento. Muchos que se dicen creyentes así viven. También y estos que se dicen así creyentes, que viven así, también se reúnen los domingos a adorar y se reúnen con otros creyentes, pero no para edificación, sino para contaminar al resto de las naranjas. ¿Sí se acuerda cómo se llama el tema? ¿Cómo? Relaciones peligrosas. Y pusimos ahí unas naranjas que están echándose a perder o ya están echadas a perder, y va avanzando hasta querer alcanzar a la naranja buena. ¿Cuál es usted? Mejor no responda. Porque hay hermanos que se reúnen no para edificación, sino para contaminar al resto de las naranjas con cizaña. Ya viste, gastaron en ese y pintaron de negro y es mucho el gasto. Y si no les das, ay hermanos, es la obra del Señor. Usted gócese. Porque si ni siquiera da para eso, pues ¿para qué reclama? Por no decir qué derecho tiene. Pero están con amargura, con desacuerdos con la iglesia, con el pastor, hasta que la echan a perder. Y vaya que qué bueno que lo dice la palabra de Dios, qué bueno que lo dijo Pablo, porque si no a nosotros nos acribillan. Y con el tal ni coman. Bueno, ya esto ya usted, que Dios le revele, que Dios le muestre. Es por eso que hay dos tipos de incrédulos, lo que yo noto aquí. El incrédulo que de plano no cree y el incrédulo espiritual. ¿Sí lo nota? Pero que al final no cree.
De esta forma necesitamos ver lo que el apóstol recomendará a los corintios y a Villahermosa Sur. En base a esto que acabamos de leer, ¿quién es un incrédulo? ¿Puede haber un creyente incrédulo? ¿Ustedes qué dicen? Claro que sí. Son aquellos que creen en Cristo, pero no confían en Él. Todavía no confían en Él plenamente. Hay muchos que dicen creer en Dios, como lo dijo Santiago. ¿Tú dices que crees en Dios? Bien haces. ¿Pero qué crees? También los demonios creen y ellos sí tiemblan. Ellos sí tienen miedo a Dios. Entonces este creyente dice que cree, pero no confía en Él. Sus vidas no han sido transformadas, ni sus pensamientos renovados al pensamiento de Dios. El que no es un creyente, definitivamente, hablando del que no ha caído, no tiene el temor del Señor porque no le conoce. Y nosotros debemos saber que el comportamiento de un no creyente va a ser así. Va a ser mal hablado, va a ser grosero, va a ser avaro, va a ser inicuo, va a ser fornicario, va a ser lo que leímos hace ratito en Corintios. Así va a ser. Eso no es un secreto. Vive bajo su propia ley. Y no por eso debemos excluirnos de ellos. Como dice, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y dice Pablo, como leímos, o sea, no es que precisamente se junten con estos. Pablo lo llevó más allá de eso. Hablando en el sentido de nuestras relaciones con los que no conocen a Dios, el apóstol más bien quería que los verdaderos creyentes estuvieran activos en su testimonio, mi hermano, por Cristo y para Cristo. ¿Entre quiénes? Entre los incrédulos, entre los no creyentes, sin comprometer nuestra fe mediante ataduras ya sea personales o comerciales. Como les decía yo, vamos y compramos un bien, va usted y compra un auto y la persona que le atiende no es precisamente un cristiano, pero usted está por un servicio, ¿sí me explico? Es diferente. Pero ¿qué tal cuando realmente nos unimos en un yugo desigual con un no creyente en un negocio? Voy a continuar. El apóstol les está exhortando y amonestando a que los vínculos, ya sea personal o comercial, que un creyente tenga con un no creyente, pueden a la larga ser peligrosos. Aunque está de manifiesto que Dios sí prohíbe la unión de un creyente con un no creyente, con un creyente o con un no creyente en un plano más íntimo, como un matrimonio. Cuando hacemos alianzas, escuchen bien mis hermanos, o uniones con no creyentes, alianzas, escuchen bien las palabras que estoy usando, con no creyentes, lo más próximo o lo más seguro es que se debilite tu relación con Cristo. Por ejemplo, vamos a volver al ejemplo de la joven que se une, la joven creyente que se une a un no creyente. ¿Qué creen que va a prevalecer? Pues seguramente se la va a llevar de la iglesia porque se dio. Aunque si se une con un incrédulo solamente sucederán dos cosas: o se aleja y se pierde, o tendrá dificultades y llevará una cruz todos los días. Y así ha pasado con muchas jovencitas, muchas personas que se dieron a casarse con un no creyente, creyendo, teniendo fe en que se iba a convertir y nunca se convirtió, y la muchachita o el muchachito se enfrió. La idea de no unirse en yugo desigual, mis hermanos, está basada en Deuteronomio 22:9, que dice: no sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que sembraste como el fruto de la viña. Versículo 10, no ararás con buey y con asno juntamente.
Miren, hermanos, colocar a dos animales de diferentes especies para arar la tierra era y es contraproducente, ¿sí o no? ¿Sí o no? Poner a un buey con una mula a arar la tierra es y era contraproducente para realizar el trabajo requerido. Porque siempre uno será más fuerte que el otro y el que más predomine siempre arrastrará al otro para que se haga su voluntad o se opondrá. Por eso es importante que poner para trabajar la tierra buey con buey o mula con mula, pero no diferente, nunca en desigual. Y puede ser que alguien ya haya cedido a una unión así, o que haya personas que cedan a uniones así. Y esto es porque desde antes ya habían sido arrastrados por no aceptar el yugo del Señor, que cuando su yugo es fácil y ligera su carga. Por eso, mis queridos chicos, jóvenes, chicas, oren al Señor. Él les guiará por las sendas correctas. Como ya lo dijo Cristo, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Por lo tanto, tengamos cuidado con quién nos relacionamos. Y esto es para todos. Y hasta dónde nos relacionamos. En el trabajo, en la escuela, con los compañeros, hasta dónde. Estas palabras, nuestro Maestro Jesús las dice no para aislarnos de toda persona que no le conozca, sino todo lo contrario. ¿Cómo conocerán? ¿Cómo creerán en Dios? No podemos vivir en una burbuja cristiana. El mundo necesita conocer a Cristo, ¿sí o no? Necesita conocer a Cristo. Y lo conocerán y sabrán de Él porque somos diferentes, porque pensamos diferentes, porque somos ministros del Señor, colaboradores suyos. Amén. Pero debemos de tener cuidado hasta dónde nos relacionamos con los no creyentes. Porque los corintios se daban esas concesiones que rayaban y aún violaban los mandatos del Señor. Porque dice, continuamos ahí en el versículo 14, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? La respuesta la sabemos. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ninguna. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta la sabemos. Es menester poner mucha atención a esto, mis hermanos, porque en esta porción de las Escrituras y en muchas más, hay principios de la vida cotidiana, de la vida cotidiana que podemos extraer. Por ejemplo, ¿hasta dónde puedo hacer negocio con un no cristiano? Más bien, ¿puedo hacer negocios con un no cristiano? Es más evidente que como cristianos, nosotros, para que tenga usted la respuesta, para que sepa qué va a responder, si podemos hacer negocios con los no cristianos, negocios ya fuertes de inversiones, fuertes. Es más evidente que como cristianos nosotros nos basamos en la justicia y en la verdad. ¿Sí o no? Si usted es cristiano, su fe y todo su creer lo basa en la justicia y la verdad. ¿Sí o no? Porque conocemos y conocemos a nuestro Dios, que Él es santo, que Él es justo y que en Él no hay cohecho y nunca obra en injusticias y mucho menos en corrupción. Ahora sí ya dése la respuesta a sí mismo. Si te relacionas en un negocio con un incrédulo y este último está acostumbrado a prácticas ilícitas, ¿qué harás? ¿Es correcto entonces? No, ustedes respondan a sí mismos. ¿Qué harás? El hermano del primo de un amigo, o sea, siendo su hermano de carne,
Le he ofrecido muchos negocios. Y negocios atractivos, buenos, que deslumbran, pero con prácticas ilícitas. No, mira, tú tranquilo, tú no te vas, es más, tú ni te vas a enterar. Tú nada más déjanos aquí y nosotros hacemos. Nosotros te necesitamos nada más para esto. ¿Será correcto, mi hermano? ¿Usted qué dice? Oye, es que hay que darle la mochada a este porque la obra necesita esto. Oye, que hay que darle el diezmo aquí al otro, del otro, porque la obra, la infraestructura. Ustedes me entienden. No olviden, por favor, 1 Corintios 5:10, porque se está refiriendo a los que se dicen también ser los incrédulos y a los que también los que son de alguna manera creyentes, pero aún actúan así. Aún actúan así, también te los vas a encontrar aquí. Pero es que son incrédulos todavía, no han creído todavía en el Señor. Por eso regreso a los incrédulos. Una cosa es que solicitemos servicios de ellos y paguemos por ellos, porque eso es lo justo, ¿verdad? Pero otra cosa muy diferente es hacer alianzas, y alianzas posiblemente comerciales, y que en estas alianzas hay irregularidades que violan las leyes terrenales del Señor. ¿Sí me expliqué? Por lo que la justicia con la injusticia entonces nada tienen que ver. Son completamente opuestas y son incompatibles. Nada tiene que ver la luz con la oscuridad. El creyente fue llamado a ser luz, ¿sí o no? A vivir en luz, en transparencia, en todo lo que hagamos, ¿sí o no? Si nos dicen, oye, ¿qué es que estás construyendo? Y pasa el del ayuntamiento, oye, que pues, estás construyendo, tienes que pagar. Oye, pues es que es aquí mi propiedad. Y no alegues, hay que pagar. Eso dice la ley, es lo justo, aunque parezca injusto. Oye, que el SAT me quita tan... Cuidado con el SAT. Aquí tenemos. Fuimos llamados a luz, mis hermanos, a vivir en la luz, en transparencia, en todo lo que hagamos. Aquel que rechaza la luz y que no viene a la luz es porque hace cosas injustas. Y ahí te estás mezclando con tus compañeros de la escuela, ni te identifican como cristiano. Cuando hacen las cosas injustas, incorrectas, en la oscuridad, y no quieren venir a la luz porque aman lo que hacen. Esto lo dice Juan en traducción lenguaje actual, dice Juan 3:20, todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Y Pablo quería evitarles esto. Sí, está bien, ahí viven y toda la cosa, pero cuidado cómo y con quién se relacionan. Tengan cuidado, porque vas a caer en prácticas ilícitas. Versículo 21, pero los que prefieren, ¿cuántos prefieren la verdad? Se acercan a la luz, pues quieren que los demás sepan que obedecen todos los mandamientos de Dios. ¿Le das un fuerte aplauso al Señor? ¿Al Señor? Volvámonos a 2 Corintios 6:15. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué concordia? Es curiosa esta palabra concordia en su idioma original. En su idioma original, así más o menos se pronuncia. Symphónesis, de donde viene la palabra sinfónica, que es un grupo de músicos que se unen en común acuerdo para entonar una melodiosa y armónica melodía como acabamos de cantar hoy. ¿Sí? Hubo concordia entre nosotros, cada quien estaba haciendo su parte para que todo saliera muy bien. Y aquí dice Pablo, ¿y qué concordia, qué acuerdo, qué sinfonía o qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el no creyente? Para entonar una melodía armoniosa tiene que haber concordia, pero Cristo y Belial que se refiere al diablo,
son completamente opuestos. Así como el creyente y el incrédulo son completamente opuestos. Son yugos desigual, no pueden andar parejo. Uno va a querer sobornar al profesor de química y el otro va a decir, no, espérate, si es creyente, si es un verdadero creyente. Uno va a querer sobornar a las autoridades y el otro no. Entonces no hay manera de caminar parejo. ¿Sí saben cómo es el yugo? ¿Cómo se ponen? Es una pesada tabla acá atrás y que se ponían a los animales. No, o sea, este va a querer avanzar y tú vas a quererte quedar acá atrás. Porque sabes que la justicia es de Dios. Nunca existirá armonía entre ambos, mucho menos entre Cristo y Belial, porque uno desea hacer el más mal posible y el otro el más bien posible. Y están completamente opuestos. Imposible de entonar una hermosa melodía. Si aquí estuviéramos en desacuerdo, oye, que yo voy a tocar a este beat. No, pero es que es así, a este beat. ¿Cómo cree que se va a escuchar la alabanza? A veces nos pasa, hermanos, pero compréndanos. Hermanos, es una realidad que a todos nos gusta pensar que podemos estar alrededor de cosas impías, así de lejitos, según tú, pero es un peligro. Es un peligro. Debemos tomar en serio la palabra de las Escrituras, como dice 1 Corintios 15:33. No te equivoques. Las malas conversaciones, las malas relaciones corrompen las buenas costumbres, corrompen la palabra de Dios, corrompen todo lo que has aprendido de la justicia, de la verdad de Dios. Y los corintios estaban muy asociados por todas las cosas, por falsos maestros, falsas doctrinas, por su cultura, estaban muy asociados con las prácticas impías y hoy no es diferente. Creo que fue el domingo pasado, miren cómo se corroe la perversión por lo largo de las avenidas. Y luego están trenzados ahí, dándose uno con el otro de golpes. O sea, ellos estaban también acostumbrados a esto. Nuestro mundo no es diferente a lo que estaban ellos viviendo también. Aquí el detalle es qué tanto permites tú que esas cosas influyan en tu vida. ¿Qué tanto permitimos que esas cosas influyan en nuestras vidas, las cosas del mundo? Por eso cuidado con quién nos relacionamos. Porque sí, ahí hay, de pronto, pues hay veces que algunos o te tienen bloqueado o se queman solitos y suben sus fotos. Aquí están, aquí estoy con, mejor bloqueenos. Pero sí, prefieren bloquearnos en vez de cambiar. Cuidado con quién nos relacionamos, incluso un cristiano amargado, inconforme, puede llegar a contaminarte, mis hermanos. ¿Sabías que una sola naranja podrida puede arruinar a todas las demás a su alrededor? Esto es un hecho comprobado científicamente. Cuando una naranja comienza a descomponerse, pongan atención a esta analogía, libera etileno, una sustancia que acelera la maduración y su descomposición de otras frutas, la descomposición de otras frutas. Si no se retira a tiempo, adiós naranjada. Ni para naranja agria va a servir, para la cochinita, ni para eso. Si no se retira a tiempo, pronto el resto de las frutas en el mismo recipiente que crees se van a podrir, se van a podrir. Un cristiano inconforme, mis hermanos,
Yo espero que usted no sea así. Un cristiano inconforme liberará su etileno de inconformidad, de amargura, de apatía con otro cristiano. Ni siquiera es una plática que haga con un inconverso. No, es que allá en mi iglesia. No, busca a otro cristiano para contaminarlo. O a uno que piensa igual que él. Libera su etileno de inconformidad, de amargura, de apatía, hasta contaminar a los más posibles. Pero vamos a continuar, versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Los corintios, hermanos, por su cultura aún batallaban con los ídolos, con la idolatría, la cual el apóstol ya trató en la primera carta, en el capítulo 8, su asociación con estas amistades. Lejos de apartarlos para Dios, seguían más unidos a las prácticas de las cuales fueron liberados. Total que yo soy libre. Ya creí en Cristo, tengo salvación, salvo siempre salvo. No pasa nada. Pero hay quienes piensan que este tipo de cosas las pueden tener bajo control. Y no es así, mis hermanos. Eso no es verdad. La misma palabra dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. No nos hagamos los fuertes, porque ahí es donde está nuestra debilidad. Y Dios tiene una razón poderosa para pedirnos que nos despojemos de todas aquellas cosas que son del mundo y nos alejan de Él. Versículo ahí mismo, donde estamos, en el versículo 16, la segunda parte. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón poderosa que tiene Dios o que tenemos en Dios? Porque ustedes son, ¿qué somos, mis hermanos? Díganlo. Templo del Dios viviente, como Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Qué hermosa promesa de Dios para los creyentes. Qué hermosa promesa. Espero la logren ver, mis hermanos. Es una hermosa promesa. La promesa que una vez fue dada al pueblo de Israel, ahora también nos alcanza a nosotros. La promesa que Dios dio a ellos después de haber sido liberado de Egipto, que lo encontramos en Éxodo 29:45, Levítico 26:12, también nos ha alcanzado a los que hemos creído en Dios. Él habita y anda entre nosotros y es nuestro Dios y somos suyos, somos su pueblo. Esto que está citando el apóstol Pablo, Cristo nos los dijo en Juan 6:56, que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Le un fuerte aplauso al Señor también, entonces. Porque el Espíritu de Dios habita en ti y en mí. Somos su templo. ¿Cómo cuidamos el templo de Dios? Sí, aquí cuando nos vamos recogemos las sillas, limpiamos, barremos, pero es una estructura. Dios se está refiriendo a tu vida, a tu cuerpo. ¿Cómo lo cuidas? ¿Cómo lo cuidamos? ¿Por qué hemos de pisotear la gracia y la bondad de Dios al darnos su mismo Espíritu Santo para que habite en ti y en mí? ¿Por qué? No necesitamos buscar ni en el mundo ni en los incrédulos lo que Dios nos puede dar, ¿ok? Más bien somos nosotros quienes debemos influir en ellos y no ellos en nosotros. ¿Se acuerdan de Jeremías 15:19? ¿Jóvenes? Sí. ¿Qué dice la segunda parte? Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. No cedas. Cuando te quieran desviar, no cedas. Versículo 17, ahí en 2 Corintios. Por lo cual, es decir, por esta razón,
¿Cuál razón? Porque Él es nuestro Dios, somos su pueblo. Él habita en nosotros. Por esa razón, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo. Ya lo vimos en Corintios. No precisamente que salgamos de este mundo, sino poner límites a nuestras relaciones. Porque muchas relaciones son peligrosas, terminan mal. Terminan mal. Es increíble ver cómo muchos cristianos ceden a los caprichos y deseos de los no cristianos. Oye, que sí, que vamos al cine, que no sé qué, que por acá. Ok, pero vamos a la iglesia. Ah, no. Bueno, te acompaño, pero vamos a la iglesia. Real. No se puede caminar juntos. No se puede, hay un yugo desigual. ¿Por qué si el cristiano cede al pecado? Digamos no, mis hermanos. Dice el Señor, dice Pablo, salgan de en medio de ellos y apártense. Lo dice, ¿quién lo dice? ¿El pastor? ¿Quién lo dice? El Señor. Y no toques lo inmundo y yo les recibiré. En las palabras del apóstol Juan dice así, 1 Juan 2:15 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Mis hermanos, si amamos al mundo y lo que nos ofrece, debo decirte que si cedes, que si cedemos, vamos a sufrir. Vamos a sufrir las consecuencias. Dios es un Dios santo y Él se santifica en tu vida y en mi vida. Dios es un Dios también de promesas. Él cumple lo que promete y nosotros debemos confiar en eso. Confía en Él. Lo que quiera que vayas a emprender, confía en Dios, no confíe en las personas y menos si no son de Dios. Miren, qué dato curioso, los judíos lo saben muy bien, los judíos. Ellos han obedecido a Dios en esto por generaciones y ¿sabes qué? Son muy prósperos. Son muy prósperos en todo lo que hacen, en cualquier negocio que pongan. Celosamente, en la idea que tienen en este momento, pero prefieren honrar a Dios antes que mezclarse con el mundo. Y esta es la promesa. Dios nos ha prometido una gran y maravillosa promesa cuando evitamos las relaciones peligrosas. Versículo 18. Y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice, ¿quién lo dice? Todo lo dice el Señor, ni siquiera Pablo. El Señor Todopoderoso. Él es tu Padre, es nuestro Padre. Y como buen Padre nos provee de todo lo que necesitamos. Y en su sabiduría no nos da lo que no necesitamos. Somos sus hijos y no desamparará a ningún justo en Jesús. Créelo, sé creyente, no incrédulo. ¿Y quién dice Pablo que lo dice? ¿Quién? El Señor Todopoderoso. Fíjense muy bien en esto. El título Todopoderoso utiliza una palabra antigua griega y solamente está 2 veces en la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, principalmente aquí y en Apocalipsis. Esta palabra griega es pantocráter. ¿Y sabes qué significa? Y le da sentido a todo lo que hemos venido leyendo, de no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Significa pantocráter, el Señor Todopoderoso, significa aquel que tiene su mano en todo. ¿Sí lo comprendió?
aquel que tiene su mano en todo. La mano de Dios está en todo y en todos aquellos que le obedecen. Que le obedecen. Obedezcan a Dios, mis hermanos. Obedezcámosles en todo lo que nos pide el Señor. Seremos felices. Créame, y si hay alguna situación, seremos felices porque estamos conformados a la voluntad de Dios. Pablo quiere que entendamos que es el Dios soberano del cielo quien nos ofrece adopción como sus hijos mientras nos separamos para Él, nos apartamos para Él. Y deseo ir terminando con el siguiente verso que les decía yo, el capítulo 7 del versículo 1. Así que, hermanos, amados, también. Así que, amados, ¿a quién está hablando? A la iglesia, ¿verdad? Puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas? Si nos regresamos al versículo 18 del capítulo anterior, que Él va a ser nuestro Padre y que seremos sus hijos y sus hijas, lo dice el que tiene todo en su mano. Sigamos leyendo. Puesto que tenemos tales promesas, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu. ¿Por qué dice Pablo esto hoy a la iglesia? ¿Por qué lo dijo a los de Corintios? De carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Mi hermano, ¿usted quiere las promesas de Dios en sus vidas? Seamos obedientes a lo que Dios nos pide. Si Él te pide cortar con una relación que constantemente te está desviando de Él, que no te deja crecer, que no te deja avanzar. Y quiero poner en claro esto, ¿no? Porque no quiero que se malentienda, porque puede ser que a lo mejor su esposa o su esposo no se ha convertido. Eso es algo muy diferente. Como dijo el pastor, regrese, busque el tema del capítulo número 7 de la primera carta. Ahí está la respuesta. Porque no me estoy refiriendo a eso. Entonces voy a dejar a mi esposo. No, no lo agarré de pretexto. Hay relaciones muy peligrosas. Hay muchos cristianos jugando con el mundo. Jugando con los deseos del mundo, con los placeres del mundo. Y Dios nos pide y nos promete ser nuestro Padre y que nosotros seremos sus hijos si somos obedientes. No contamine su cuerpo con relaciones infructuosas. La ventana del cuerpo, mis hermanos, es el ojo, dijo Jesús. Por lo que vemos, lo deseamos. Esas cosas que entran en nosotros enfrían y apagan el Espíritu Santo de Dios que habita en ti y en mí. Mi hermano, vale la pena abstenernos de aquellas cosas que por un momento te harán feliz, pero que tarde o temprano te irán apartando de Dios y serás infeliz por mucho tiempo. Pablo, como buen siervo de Jesucristo, guía a los corintios apelando a hacer conciencia sobre todo lo antes mencionado. Que tengan cuidado con las relaciones peligrosas y que se acuerden de las promesas de Dios. Mi hermano, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o nuestro espíritu. Procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Yo les pregunto y ustedes
respóndanse a ustedes mismos. ¿Cómo son o cómo están tus relaciones interpersonales? Es triste, mis hermanos, que a veces se prefiere salir con la gente del mundo que no conoce a Dios que con un hermano. Oye, vamos a echarnos un café. No existe eso, pero viene una persona incrédula, un compañero de trabajo que no conoce a Dios y que sabes cómo tiene su vida. Oye, vamos a echarnos, sí, ¿dónde? ¿A qué horas? Ahorita, ya, vente, vámonos. Es increíble, mis hermanos, pero es real. Muchos viven así. Por eso la pregunta es, ¿cómo están tus relaciones interpersonales? Los que te conocen notan que eres diferente porque no cedes ni a juegos, ni a palabras, ni a cosas ilícitas. Si has cedido a cosas ilícitas porque ya tienes un negocio con alguien, límpiate, mi hermano. Límpiate y apártate. No cedas. En tus relaciones interpersonales, porque no vamos a excluirnos de este mundo, ¿verdad? Pero ¿hasta dónde cedes? ¿Es usted un fiel representante de Cristo ante los que no le conocen? Este es un llamado, mis hermanos. Este es un llamado para que analicemos cómo estamos llevando nuestras relaciones con los que no conocen a Dios. Si eres débil, fortalécete en el Señor. Dios dice en Isaías, venid y estemos a cuentas. David le dijo a Dios en el Salmo 51:10, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La limpieza es importante para nosotros, mis hermanos. Del diario nos contaminamos, pero si no te limpias, ¿qué tan sucio está el templo de Dios? Posiblemente ya hasta se haya ido el espíritu de ti. ¿Por qué no te pones de pie, mi hermano? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres honrar a Dios, mi hermano? Dile al Señor, cree en mí. Un corazón limpio renueva, eso habla de limpieza externa, y renueva un espíritu recto dentro de mí. David sabía perfectamente lo que pedía. Es necesario que, mis hermanos, nos apartemos de todo lo que ofende a nuestro Dios. Él es un Dios santo. Y no seas incrédulo, sino un creyente. Confía en Dios. Su mano está en todo. Él es el Señor todopoderoso. Depende de Él. No dependa de las gentes, depende de Él. Dependamos de Dios, mis hermanos. Obedezcamos su palabra y vas a ver cómo las bendiciones de Dios, su protección, su cuidado, lo que necesitas, realmente Dios te lo va a dar. Lo que no necesitas, ni te gastes, mi querido hermano. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Estás más apegado a Dios o al mundo? Dios y Pablo lo que nos invitan es a obedecer a Dios. Vamos a comprometernos con Dios a guardar sus dichos, su palabra, para no pecar contra Él, como lo cantamos hace un momento. Que en nuestro diario vivir
por la palabra de Dios seamos limpiados, nuestros caminos sean limpiados delante de Él. Aprender de Él cada vez más, seguir sus enseñanzas. Lo que necesitamos, mi querido hermano, para no ensuciarnos, es buscar a Dios con todo nuestro corazón, no desviarnos de sus mandamientos, no olvidarnos de sus palabras y alegrarnos en obedecerle. Cántale al Señor, cántale esta oración. Haz este canto una oración para limpiarte, para acercarte a Él. He guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza, tú sustentas mi alma, confiaré solo en ti. Con mis labios contaré todos los dichos de tu boca. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Yo no me olvidaré de tus palabras, me alegraré en obedecerte, mi Dios, más que en toda riqueza. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Deseo con toda mi alma entender tus palabras, conocerte a ti. Y en mi vivir limpiaré mi camino delante de ti, oh mi Dios. Seguiré tu enseñanza,
todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de